Luego lo escucharemos con mayor tranquilidad, pero como bien decía antes Pepe, no era oficial, ahora ya es oficial en el sentido de que el Vaticano lo ha dicho. Manuel Fita, sindicalista de base, buenos días. Don Manuel. Don Manuel, buenos días. Don Manuel. Ahora. Estaba en silencio. Estaba en silencio. En el móvil. No pasa nada. ¿Cómo estás? Pues bien, bueno, yo creo que entre líneas habréis detectado el cariño que le tengo a Pepe Moreno. Sí. El miércoles entramos en el café vuestro y si alguien hila fino, tuve que salir de la reunión de mediación con el presidente del gobierno para atenderos, porque se estaba celebrando en ese momento esa reunión que no era pública, pero se estaba celebrando esa reunión que después se extendió de la propuesta última que salió tras la mediación de Fernando Clavijo y que nos obligó a convocar una asamblea absolutamente urgente, improvisada, pero que pese a todo, 120 delegados acudieron, no los 200, casi 300 de la del martes, pero que sí es cierto que siendo una propuesta diferente, que no sabemos qué hubiera pasado si se hubiera desarrollado, se ha presentado antes. Yo creo que la mediación llegó tarde, cuando ya el martes se había desestimado la última propuesta de la patronal. Era muy complicado, que siendo una propuesta diferente, que tenía cosas novedosas e importantes, porque una cláusula de revisión salarial para garantizar el poder adquisitivo, si la tuviera el convenio actual, hubiera evitado ese desfase del 4,25% sobre incremento de precios respecto a salarios que nos ha llevado a la huelga. Una huelga que se dio en la Semana Santa. ¿Cuál sería el calificativo por parte de sindicalistas de base de la huelga? ¿Cómo la califican? ¿Fue positiva, no fue positiva? ¿Fue muy seguida, no muy seguida? Porque estando varios días desconectados, pero viendo la prensa, unos hablaban del 70%, en este caso los sindicatos, la patronal decía que un 10%, y al final esto es como todo. ¿A quién crees? Hombre, yo creo que las calles marcaron el éxito de la huelga, pero por dos motivos. Una, por el compromiso que adquirimos y cumplimos, que no hubo ni el más mínimo incidente en la huelga, en los 2 días de huelga, que no hubo ni la más mínima queja de ningún trabajador que quiso ejercer su derecho a trabajar, que estuvo muy condicionada por un decreto inadmisible de servicios mínimos. Yo es la primera vez que veo que la limpieza de una habitación sea un servicio esencial, pero hasta en el departamento de pisos establecieron servicios mínimos. Es cierto que tan importantes eran los servicios mínimos para hablar de un 10%, pues bueno, pues hay algún hotel que el director salió a la puerta a pedir que por favor entrara una sola camarera de piso, porque evidentemente ante esos servicios mínimos abusivos e injustificados, las instrucciones del sindicato, aparte de recurrirlos inmediatamente, era no cumplirlos, porque era normal que el mínimo de trabajadores que establecían en el decreto de servicios mínimos era el mínimo de trabajadores que iba a entrar, salvo excepciones muy contadas, en los hoteles de la provincia. Eso se agravó más cuando hubo un uso anticonstitucional del decreto por parte de las empresas, porque parece que no se leyeron que el artículo 7.6 que determinaba que los servicios mínimos, las personas deben ser designadas por el empresario, se declaró por el Tribunal Constitucional como anticonstitucional y debe ser consensuado. Como si nos encontramos que evidentemente la dirección se reunió con los jefes y les pasaron el listado de los que con toda seguridad iban a ir a la huelga y los ponen de servicios mínimos para sumar, no para servicios mínimos, pero para sumar a los que ya iban a entrar. Aparte de los incidentes, la importancia es ver cómo los turistas, los medios internacionales, los turistas que vieron pasar la manifestación, una manifestación histórica que nunca se ha producido en el sur de Tenerife, a la que hay que sumar la importantísima concentración de trabajadores en huelga en el Puerto de la Cruz, en la Plaza del Charco. Cómo aplaudían a los manifestantes, cómo cogían nuestra bandera, cómo en algunos nos ha llegado el comentario de que los clientes le decían a los trabajadores que habían entrado a trabajar que por qué no estaban con sus compañeros en la puerta, que el turismo ha entendido que esto en ningún momento era contra el turismo, sino todo lo contrario, que la riqueza que ellos generan en las visitas a Canarias deben repercutir en mejores derechos laborales y un mejor salario para los trabajadores del sector.
De todas maneras, don Manuel, a mí, no sé, usted ha sacado sus propias conclusiones. Esta mañana he oído varios análisis de por dónde ha ido todo esto, y lo que algunos ponen de manifiesto es que el carácter asambleario de sindicalistas de base puede traer dificultades para poder llegar a un entente, sobre todo para ponerse de acuerdo la patronal y los sindicatos. Usted sabe además, en esa asamblea fue escaso el margen que tenían uno y otro, pero de todas maneras, lo que he oído, yo no lo sabía, pero da la sensación de que el modelo asambleario de sindicalistas de base es muy difícil. Tenga en cuenta que, por ejemplo, estaban negociando un convenio que se cumple dentro de 2 años, que ahora mismo era el momento de haberlo estado negociando. ¿Se podía llegar a un acuerdo ahora, faltando 2 años? Es que no lo sé, por eso se lo pregunto, Manuel. Hombre, ese fue el principio del conflicto, inicialmente desde la mesa sindical estaban todos los sindicatos, luego Comisiones Obreras salió de la mesa y convocó de forma precipitada la huelga, en nuestra opinión, el 24 de febrero. Nosotros intentamos seguir negociando, abrir una mesa de mediación con la consejería lo intentó, pero lo que sí es cierto que aunque un convenio es firmado, la responsabilidad, y ya ha pasado en otras ocasiones que se ha adelantado, que en 2022 la responsabilidad sindical de establecer un 3% de incremento con un IPC absolutamente disparado, pero de la responsabilidad que entendíamos que el sector estaba saliendo todavía de una crisis que impactó dura y directamente con ingresos cero, con hoteles cerrados, como era la pandemia, y aparte que empezaba una guerra en Ucrania que generaba inestabilidad, pues esa misma moderación que se estableció en la firma del convenio, repitiendo el mismo incremento del convenio anterior, pues debía entenderse que debería tener una respuesta de los empresarios diciendo, oye, gracias por el esfuerzo, no vamos a pagaros retroactivamente el poder adquisitivo perdido, pero sí es verdad que nadie entendía que con las cifras de récord de turismo en 2023 y 2024, que se van a repetir en 2025, se pretendiera subir los salarios únicamente el 2%. Luego el problema es cuando se dan unos datos sobre la propuesta que no son reales. En la provincia de Las Palmas ni se ha firmado, ni era la propuesta un 9%, en la provincia de Las Palmas se ha subido un 2,75% sobre lo firmado. Y es verdad que han subido un 4% ya para el mes de enero de 2026, pero con una cláusula muy complicada de paz laboral que prohíbe a los sindicatos firmantes el movilizarse o convocar huelgas en dicha negociación. No se sabe lo que va a pasar para 2026. La provincia de Santa Cruz de Tenerife no se estaba tan lejos, pero tampoco es cierto lo del 6%. El 2% ya estaba firmado, se daba un 2% adicional y luego un tercer 2%, que el problema es que no era aplicación a los pactos salariales donde está el 80% de los trabajadores amparados y que son los que estaban el 99,99% de los delegados presentes en la asamblea. Ahora, el modelo nuestro es un modelo asambleario, pero que demostró que a los 5 minutos la asamblea decidió por escaso margen que no era como se podía plantear. Es el momento, dado que se va a abrir la mesa de negociación inmediatamente, de recoger lo que nos ofrecen y continuar. Oye, pues al día siguiente, y la prueba está en las calles, el 80-85% de las banderas que estuvieron a las puertas de los centros de trabajo y en la manifestación de Playa de las Américas del viernes eran de sindicalistas de base. Este es un sindicato absolutamente unido que debate, que discute, que da la participación a las bases a tomar decisiones. Y ese es lo que nos diferencia de otros sindicatos que lo que hemos visto firmaron sin preguntar a nadie. Claro, lo que hemos visto han sido fundamentalmente banderas de sindicalistas de base, más que de comisiones o de UGT, de las otras dos centrales sindicales. Pero yo lo que digo y lo que le preguntaba a don Manuel, ese modelo asambleario es el que trae como consecuencia todo este tipo de cosas, porque lo que todos estamos oyendo es que el movimiento asambleario es lo que trae la situación, lo que trae ese debate, incluso hasta creo que era, usted me corrige si me equivoco, pero era 56-52, ¿no? La votación final. 57-51. Bueno, me equivoco. Pero modelo, yo creo que es el modelo de las personas por encima de la sigla. Este modelo está en Canarias, en el sector de hostelería, desde el año 95, bajo la sigla de Comisiones Obreras. Tú recuerdas
que en el 2015 lo que hicimos es cambiar el nombre a comisiones obreras. Pasó a llamarse sindicalista de base, pero no cambió el modelo. Ese modelo ha funcionado, es un modelo que sí es verdad que si a última hora, a horas antes del inicio de una huelga, surge una propuesta diferente, pero que en la práctica a los que estaban en la asamblea era lo que habían rechazado el día anterior, pues ese es el problema que incide en un resultado que podía haber sido diferente si la reunión hubiera sido el lunes y en la asamblea del martes se hubiera planteado esta propuesta, porque sí es cierto que esa cláusula de revisión salarial que han repetido, pues podía compensar ese 2% que final, que era el que hace que la propuesta real que se estaba planteando era un 2%, no un 6%, porque el tercer 2% era aplicable exclusivamente a aquellos trabajadores y empresas donde precisamente en un 90% no está sindicalista de base, que todavía solo cobran el salario base del convenio y no tienen esos pactos salariales que tanto denuncian cuando hacen la comparación con Las Palmas, y que donde estamos nosotros no pasa eso. Claro, porque ya las cadenas hoteleras... Y don Manuel, ¿y ahora qué? Porque da la sensación de que todo esto se ha juntado y que de alguna manera no quieren volver a negociar. Ustedes hicieron las 2 jornadas de huelga que estaban previstas. ¿Ahora qué va a pasar? Porque por un lado hemos oído a la patronal decir que la propuesta es de 0 y que por lo tanto hay 2 años para poderla negociar, y por el otro lado le hemos oído a ustedes decir, oiga, o se mueven o nosotros nos movemos. Pues eso es, una vez que se bajan los humos de una jornada de huelga donde los comités de empresa están eufóricos y exigen al sindicato la convocatoria de una huelga indefinida, salir a la calle permanentemente, un conflicto que sería gravísimo y un conflicto social importante. A la imprudencia de la patronal de decir no partimos de una hoja en blanco, pues bueno, pues nosotros vamos a seguir insistiendo que el gobierno de Canarias no puede permitir que este conflicto continúe, y cierto es que tenemos un 1 de mayo cerca, que debe ser un 1 de mayo reivindicativo del sector turístico, de seguir insistiendo en que esa riqueza que genera debe ir de una vez por todas al bolsillo de los trabajadores que están sufriendo no solo en sus salarios, sino en unas condiciones de trabajo que le impiden su conciliación de la vida laboral y familiar, una carga de trabajo excesivo por la falta de trabajadores. Al mismo tiempo, se ha trasladado también al gobierno, hagan ustedes una política de vivienda inmediata, porque o aquí se hacen 5.000 viviendas en las zonas turísticas, o esto va a colapsar, y sí hay que darle en parte o en todo la razón al presidente de Azotel cuando dice, está muy bien que sigamos subiendo los salarios, pero si siguen teniendo que pagar los trabajadores entre 1.000 y 1.200 euros por un apartamento, es un esfuerzo, pero que es necesario otro tipo de actuaciones que eviten que el salario que pueda llegar perfectamente si el precio de la vivienda baja y se controla la inflación y no se dispara como se ha disparado sobre los salarios en los últimos años. Juanma Bettencourt. Señor Fitas, muy buenos días. Cuando salen de presidencia del gobierno con un acuerdo alcanzado, o sea, pendiente de la validación de las asambleas, ¿ustedes en general piensan que es posible que las asambleas digan que no? Porque casi, claro, la verdad es que en ese momento, anticipados nosotros, ¿no? Precipitados seguramente, bueno, no va a haber huelga, se dio por hecho, no va a haber huelga. Pero luego, ¿con qué actitud llegan a estas asambleas? ¿Cómo se produce esa votación que es bastante ajustada, ¿no? Por otro lado, ¿usted qué pensaba que iba a pasar? Hombre, yo ya advertí porque lógicamente nosotros salimos de la asamblea con una propuesta de mínimos que tenía autorización el comité de huelga para firmar, que era el 2 más el 4,25, afectado evidentemente tanto a los salarios convenios como a los pactos salariales, y sí se estableció como si hubiera a última hora una última propuesta, que se utilizara una votación telemática a través del grupo de WhatsApp, donde hay casi 500 delegados, para que se autorizara a la dirección a firmar esa propuesta en caso de que hubiera un voto favorable. Cuando se pasó la propuesta y se dieron cuenta de que era lo mismo, incluso peor, porque el anterior, ese 4%, ese 2 añadido más el 2, se adelantaba de julio a enero, a cambio del 2% en julio, solo para convenio, la retroactividad era abril. Por la votación telemática estaba 101 a 143 en contra del rechazo de la propuesta, que aquí se habla de acuerdo y no se salió de presidencia con un acuerdo. Es verdad que en el acta se puso preacuerdo,
pero era una propuesta que teníamos que valorar. Y también Sindicalista de Base planteó desde la Federación Sindical Canaria una segunda exigencia, que todos los sindicatos asumieran el acuerdo. La sociedad canaria estaba pendiente de esa huelga y cualquier acuerdo, que es lo que está pasando en la provincia de Las Palmas, con los firmantes. Eso les pasa por no negociar desde el comité de huelga y el Comisión Obrera y UGT solo al margen. Y, pues lógicamente, los calificativos del acuerdo y de los sindicatos firmantes ahí están en las redes sociales. Aquí nosotros lo que planteábamos era trasladarlo inmediatamente a la Asamblea, dado que la situación ya que se estaba viendo del grupo WhatsApp era de un rechazo absoluto, para intentar que asumieran la responsabilidad los delegados, conociendo y explicando la propuesta, que no es que fuera mejor que peor, era diferente. En la parte económica, a corto plazo, era incluso peor para los que estaban en esa Asamblea, pero había que explicarle lo que significa una cláusula que impuso el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, de garantizar el poder adquisitivo de los salarios respecto a la inflación. Eso significaba que en el próximo convenio, si se volviera a subir un 3% y la inflación a final de año era un 4,8%, tenían que actualizar el 1,8% retroactivo y actualizar los salarios de cara al siguiente año. Esa cláusula era importante y tenían que valorarlo los delegados. El problema es que a pocas horas de una huelga ya convocada, esos milagros de última hora son muy complicados, pero que no sindicalistas de base desde sus asambleas. Es que comisiones obreras, UGT e intersindical de sus presuntas asambleas, que yo no sé dónde se hicieron y cómo, también lo rechazaron a última hora. La casualidad es que en el momento que sale la comunicación de que sindicalistas de base en su asamblea lo ha rechazado, aparecen los comunicados de comisiones UGT e intersindical. Bueno, yo no sé si hicieron huelga estaban esperando. Los trabajadores de esas centrales sindicales, yo no sé si hicieron huelga porque no vi nada más que banderas de sindicalistas de base. No sé si hicieron huelga, pero yo le voy a hacer una pregunta doble, don Manuel, si usted me lo permite. Por un lado, ¿no considera usted que a pesar de esas manifestaciones y de esas concentraciones que se llevaron a cabo en las puertas de los hoteles, fue un medio fracaso porque no hubo ninguna queja, no hubo gente que diga, a mí no me atendieron, o mire, me han dado una noche más de estancia como consecuencia de que no me cambiaron las toallas o no me hicieron las camas? Yo no sé si eso es motivo de que se pueda realizar. Eso por un lado. Y por el otro lado, no es muy difícil de manejar una asamblea en ese sentido, porque uno puede tener la sensación de que no va a haber huelga, pero sí la va a haber porque en función de lo que se vote al final. Bueno, lo primero has dado en el clavo. Ahí están los que ladran y los que muerden. Las cifras de seguimiento que da Sotel están en hoteles de mayoría de comisiones obreras, como el Alabama, el Hard Rock, la Branda Costa de Eje o incluso los de la Siesta. Son pocos los hoteles de ellos, pero desde luego es que de hecho ni ellos habían convocado la manifestación a las 12 de la mañana. Ellos salieron de la manifestación, que luego acudieron, pero habían convocado una segunda caravana de coches a las 5 de la tarde, quizá para los trabajadores que salieran después de trabajar se sumaran a la caravana. Lo de las incidencias y quejas. Yo he dicho que no ha habido quejas de que se haya cortado carreteras, de que haya habido piquetes violentos, que se haya impedido el acceso, pero quejas de los clientes. 300 clientes abandonaron el Hotel Bahía Príncipe Fantasía ante la falta de servicio. El director tuvo que estar en el Hotel Best Tenerife en la recepción, el director de Recursos Humanos en el restaurante del Spring Bitácora, que el seguimiento ha sido muy importante. Date cuenta que la diferencia entre convocar una manifestación a las 5 de la tarde a convocarla a las 12 de la mañana significa que los que acuden a la manifestación son trabajadores en huelga, porque si no tenían que estar en sus puestos de trabajo. Y eso demuestra no solo la manifestación del viernes, sino la presencia de los trabajadores en huelga a las puertas de los centros de trabajo, que el seguimiento es importante, que quedó condicionado con los servicios mínimos impuestos y que los trabajadores que recibieron la carta, por mucho que se les dijera no vayas porque están en tu derecho, y esos de servicios mínimos van a ser con toda seguridad anulados. El trabajador que la recibe pues tiene cierto miedo a las consecuencias que es de no acudir a una orden empresa, que es de los pocos casos que entendemos que se podía perfectamente no cumplir. Lo bueno de que no haya habido esos graves incidentes
es que no se han roto las líneas de diálogo, que Azotel ha hablado siempre de su hoja en blanco. El presidente del gobierno ha salido también que va a insistir en la mediación y que realmente no estamos tan lejos. Si el 2% de julio, ese segundo 2% que haría que realmente la subida fuera de un 4 sobre el 2 ya firmado, que no se recuperaría la totalidad del mínimo del poder adquisitivo, que fue la mínima propuesta, se aplicara no solo a los conceptos de convenio, a las empresas que pagan solo los salarios de convenio, sino se extendiera a los pactos salariales, el acuerdo, no hay ninguna duda. Y nosotros tenemos una buena costumbre en las asambleas, que contamos, no vendemos. Nosotros contamos y explicamos cuál era la propuesta. No apostamos. Es más, yo me abstuve en la asamblea. No voté ni a favor ni en contra. Me abstuve. Porque era un debate de ellos. Aquí, en este modelo sindical, que ha cambiado las siglas, pero que es muy complicado, y a veces cuando dicen, hombre, enhorabuena, un sindicato nuevo que ya tiene a 8.000 afiliados, 1.800 delegados, decimos, no, que no es un sindicato nuevo. Este sindicato se llamaba antes Federación Canaria de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras, la federación más importante de Comisiones Obreras Canarias y de la Federación de Comercio y Hostelería a nivel estatal. Se le ha cambiado el nombre, es el mismo modelo. Y acostumbramos a que los delegados asuman la responsabilidad. Eso de decidir, es mejor que decidan los que realmente les va a afectar. Eso de que la dirección decida, pasa lo que le ha pasado a Comisiones Obreras y UGT en la provincia de Las Palmas, que sus propios afiliados, está habiendo una fuga de afiliados, incluso de delegados, porque es que no se les preguntó a nadie. Ellos se reunieron un viernes, el sábado consultaron no sé con quién, firmaron, y cuando se enteraron sus propios afiliados, delegados y los trabajadores de la provincia de Las Palmas, pues están absolutamente indignados. Yo aquí lo que escucho, me parece bien, Manuel, soy Iván, no nos conocemos. La impresión que me queda escuchando, primero, que hay una guerra soterrada dentro de los sindicatos de padre muy señor mío, es decir, que no aguantan a Coalición ni a UGT. Muchos de ustedes que han estado dentro, que no fuman ni hablando en términos coloquiales, no fuman ni colocados. La relación ahí mal. Y segundo, la impresión que me queda como ciudadano es que en ningún momento los sindicatos han dado la cara por empleados. Yo lo que sí le puedo decir, yo estuve en el sur y yo solamente vi sindicalistas de base. Salí a correr, 22 personas por fuera de, no me acuerdo el nombre del hotel, pero esta es una transversal de un hotel que está por el Duque, no por el Valle del Duque, sino por apartamentos del Duque, y fueron 22 personas a las 10:30. No. Hay un centro comercial ruso, como yo lo llamo enfrente, pero no me sé el nombre del hotel, y 22 personas con banderas de sindicalistas de base, y los gritos eran Enrique es cojonudo, como Enrique no hay ninguno. Pues se lo juro por mi madre, por mi hija. Habrá que saber quién es Enrique. Sí, habrá que saber quién es Enrique. Que las banderas sean de sindicalistas de base es normal, porque el 80% del sur de Tenerife los comités son de sindicalistas de base. Uh-huh. Pero el seguimiento lo demuestran las calles. Había gente. Y cierto es que con esa situación de servicios mínimos y con aquellos trabajadores que decidieron libremente a trabajar, y ojo, aquellos trabajadores que dijeron, oye, si a mí me van a descontar el jueves y viernes santo, está muy bien lo que me dice el comité, que no vale con no ir a trabajar, pero yo aprovecho y me voy con mi familia y disfruto del jueves y viernes santo. Hay un porcentaje de trabajadores que es importante, que secundaron la huelga, que lógicamente cuando los comités a veces decían, pero si por aquí no ha entrado casi nadie, no creo que se hayan quedado a dormir, que los hoteles están llenos. Es que muchos simplemente fueron a la huelga, pero no fueron a reivindicar con sus comités de empresa las puertas de su centro de trabajo. Pero la guerra de cifras termina, yo creo que la manifestación... Una clave aquí, señor Fitas, es ¿quién se siente fuerte después de la huelga? Porque ahora, evidentemente, volvemos un poco a la negociación y bueno, hay mensajes un poco contradictorios en ese sentido. ¿Usted cómo lo ve? Hombre, pues indudablemente los sindicatos, que con nuestras diferencias, que sí es verdad, son muchas. Yo corrijo, esto de los sindicatos contra Coalición Canaria. Los sindicatos han estado reunidos con el presidente del gobierno
hemos pedido la mediación a la consejera de Turismo, son dos partidos totalmente distintos y precisamente ideológicamente no los más cercanos al mundo sindical, y nosotros hemos agradecido y seguimos y vamos a seguir pidiéndole al presidente del gobierno que solucione este conflicto. ¿Quién ha salido reforzado? Indudablemente los sindicatos y la clase trabajadora, la sociedad canaria. ¿A quién se le pregunta que no haya apoyado esta huelga y que no entienda que los empresarios tienen que repercutir parte de sus beneficios no solo en los salarios de los trabajadores, sino en los servicios de la ciudadanía canaria, con ese incremento que le dijimos al presidente del gobierno cuando dijo o subir los salarios o subiremos los impuestos? No, las dos cosas, porque nosotros necesitamos traumatólogos en el Servicio Canario de Salud y una mejora a la sanidad. Se quejan de la IT. ¿Cuál es el problema de que se dispare la incapacidad temporal? Que cuando el médico te da la baja, te atiende el especialista 9 meses después. ¿Cómo sabemos si ese trabajador... Pero echarle la culpa al turismo de eso, señor Fita, es un poco, como decir, es que, las colas de la TF5, qué vergüenza los hoteles. Bueno, no, yo estoy hablando de que el turista que viene, por eso digo que hemos salido reforzados, porque no me dejaste de terminar. Sí. No, ¿te has conectado a lo que dicen los medios internacionales de la huelga del sur de Tenerife? Es un apoyo absoluto. En los países de origen, el apoyo a los trabajadores y la crítica a los empresarios que están viniendo los turistas y no están dejando los beneficios que merecen aquellos trabajadores que les sirven cada día. Las redes sociales, la cantidad claro, yo no tengo ni el TikTok, ni el Instagram, ni todo esto, pero la cantidad de mensajes que ponen en el grupo, de turistas subiendo a redes, el apoyo, el aplauso a los manifestantes, yo creo que esa guerra la ha perdido la patronal. Y es algo que desde luego no puede continuar, porque hay que tener la cabeza fría, sentarnos, bajar los humos ya las dos partes del éxito o el fracaso de la huelga y buscar un acuerdo, porque si se decide por los sindicatos una huelga indefinida, significa sacar a los trabajadores a la calle hasta que se arregle. Eso es un conflicto social muy grave que no se puede permitir Canarias, con lo cual cuidado con las vacunadas por parte de la patronal, porque si todos nos ponemos a ver quién se dice por él la tiene más, pues sí. Cuidado que ese no es el camino, y la responsabilidad de este dirigente sindical está en a ver quién tiene la manguera más. Sí, pero don Manuel, y ahora la manguera es la de... ¿La de los bomberos? No, la de Jorge Marichal, que necesitaba Jorge para pagar el fuego. que dijo que a ver si iba a tener que coger ellos la manguera. Pero, ¿y pues ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Esto se va a dejar morir, don Manuel? ¿Se van a reunir próximamente? ¿Cómo lo van a hacer? Ya está convocada la ejecutiva sindicalista de base mañana. Inmediatamente se va a convocar a la mesa sindical para tomar decisiones, y al mismo tiempo se va a trasladar a la patronal la convocatoria de una reunión, y al presidente del Gobierno de Canarias que siga insistiendo en mediar para cerrar este acuerdo. Presidente del Gobierno de Coalición Canaria. Muy bien. Porque los sindicatos, Podemos. Los sindicatos quieren esa subida, y lo que quiere Azotel es que todo esto se vincule también a la productividad, don Manuel. Claro, pero es que nosotros ya estaba en la propuesta que salió del miércoles de presidencia del Gobierno, y lo seguimos manteniendo. Es que a los 5 minutos de recuperar el poder adquisitivo perdido 2022, 2023, 2024, que no estamos hablando de 2025, abrimos la mesa de negociación del convenio. Y hablamos de IT, hablamos de los pactos salariales de las cadenas hoteleras, hablamos de los turnos partidos, hablamos de las cargas de trabajo, hablamos de la diferencia que hay en vacaciones, porque a la patronal le gusta mucho el artículo de salario en enfermedad de Las Palmas, a nosotros no nos gusta el artículo de las vacaciones y la bolsa. Abrir la mesa de negociación, pero que en su día, cuando lo planteó la patronal, era absolutamente imposible, con una huelga convocada, abrir esa negociación de tanto calado, y que también está condicionada por una sentencia pendiente sobre el tema de la antigüedad, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tiene votación y fallo el 29 de abril, y que, conociendo al ponente, a Félix Barriuso, esa sentencia la tiene ya redactada, con lo cual, a pocos días del 1 de mayo, sabremos si la demanda de Comisión de Obra y UGT supone lo que la patronal calcula en un incremento de la masa salarial de un 20%, o se confirma la desestimación, porque esa estimación que anuló el artículo 36 no consiguió el objetivo que
que planteaba Comisión Obrera y UGT en su demanda, sino simplemente lo quiso dejar peor a los que lo cobraban. Y una última pregunta por mi parte. Don Manuel, ¿no cree usted que esta huelga que se ha llevado a cabo solamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife puede ser perjudicial? Lo digo más que nada porque fueron muchos los que estuvieron de acuerdo en que si se desconvocaban en Gran Canaria, pues que era muy difícil que se pudiera llevar a cabo en esta provincia. Sin embargo, se llevó a cabo. No hemos visto, usted mismo aquí en la sintonía de Radio Marca llegó a decir aquello de que, bueno, en Gran Canaria tampoco estaba desconvocada, pero no tiene esa misma fuerza sindicalistas de base. Allí no hemos visto ninguna manifestación por fuera de los hoteles. ¿No cree usted que esto es porque en Gran Canaria están más atrasados en esto del convenio, ¿no? ¿No cree usted que esto ha perjudicado a una isla, a una provincia como es la de Santa Cruz de Tenerife, que recibe más turistas que Gran Canaria? Hombre, como isla sí, como provincia recibe más turistas la provincia de Las Palmas, que son 3 islas turísticas respecto a una más turística que cualquiera de las otras 3, pero en su conjunto la provincia de Las Palmas recibe más turistas y tiene más trabajadores. Cierto es, nosotros no desconvocamos la huelga, pero la Federación tuvo yo creo que la cabeza de decir a todos, ¿no?, a los afiliados y delegados de que sacar a 1.500 personas a la huelga no iba a cambiar un acuerdo firmado, y era un sacrificio de renunciar a 150 euros que te iban a descontar para quedarte satisfecho de que tú sigues ahí. Nosotros hemos seguido con la crítica del acuerdo firmado que hay, y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife la responsabilidad entendemos que no debe ser de quien no ha llegado a un acuerdo, porque es que nosotros teníamos claro que por la diferencia de modelo, es decir, que todas las cadenas hoteleras iban a pagar una bolsa, aunque no se consolidara, de 650 euros a miles y miles de trabajadores, sabía que era inevitable, pero es que nosotros no queríamos una bolsa sin consolidar, nosotros queríamos recuperar el poder adquisitivo para todos los trabajadores, no exclusivamente aquellos que tienen en apartamentos, hoteles pequeños, Santa Cruz, o algunos hoteles del norte, solo el salario de convenio, que está muy lejos de lo que percibe un trabajador por los pactos salariales. Vamos con más protagonistas. Una cosa muy rápida al dilema ¿pactos de empresa o convenio general? ¿Qué formato es mejor? Está encima de la mesa. Yo creo que lo que se estableció en el año 95 como una solución para la derogación de la ordenanza laboral, que aparte de derogar la antigüedad, derogó el porcentaje del servicio, pues establecimos una fórmula de que en cada empresa buscáramos un mecanismo. El mayor problema que se genera es que estábamos avanzando en llegar a una tabla que, claro, con los salarios que hay, pues tendrá que ser una de las tablas más altas de todo el Estado. Ahora mismo los pactos están por encima de Baleares, de Tarragona, de Madrid, de Málaga, de Las Palmas, de cualquier convenio a nivel nacional está por debajo de los salarios que se perciben en el sur de Tenerife, pero no a todos. La idea sería, de una vez por todas, subir el salario base para que todos los trabajadores tengan un salario igual, pero manteniendo las condiciones ad personam de aquellos trabajadores que perciben actualmente un salario superior. ¿Qué es lo que pasa? Que si eso tuviera la revisión cada año del convenio, pues los trabajadores que lo perciben no se sentirían perjudicados individualmente, pero el problema es la demanda de discriminación dinámica de la antigüedad. Es que la parte que queda como una persona individual para el trabajador, 1.500 euros, en su conjunto puede cobrar un camarero por convenio. El camarero del BES Tenerife cobra 2.400. Si le ponemos 1.800, de 1.800 a 2.400, esos 600 euros tendrán que quedar congelados de por vida hasta su jubilación. Y es muy complicado que los que están donde hay buenos salarios, que es donde estamos nosotros, que estén en una asamblea aprobando ese tipo de medidas. Pero nosotros sí estamos dispuestos a hablar de buscar soluciones, a que no es solo el trabajador que es un vago maleante, pero ir en sí a buscar unos métodos para reducir la incapacidad temporal, que está en una cifra absolutamente inasumible por la empresa. Estamos dispuestos también a hablar de un nuevo modelo que elimine el modelo de pactos salariales. Desde que se recupere el poder adquisitivo y continuar con un conflicto porque el 2% se aplique solo el último a las empresas que no tienen pacto y no extenderlo a los pactos salariales, yo creo que será al final una irresponsabilidad que está en la otra parte. Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias a usted.